Interoperabilidad de la historia clínica electrónica y RDA. Mi grupo está conformado por Catalina Labrador, Dalila Leal, Edgar León, Silvia Páez y quien les habla, Karen Ahumada. Entonces, ¿qué es la interoperabilidad? La interoperabilidad es un registro único y digital de cada paciente, accesible en todo el sistema de salud. El único objetivo de la historia clínica es que viaje con el paciente y no se quede atrapada en una sola institución. Como podemos observar aquí en la isla de datos, la fragmentación sistémica, los registros clínicos aislados en cada IPS genera ineficiencia crítica, duplicidad de costos, exámenes diagnósticos y riesgos médicos por desconocimiento del historial del paciente. Y el cambio del paradigma, que es lo que en la actualidad manejamos, que es la soberanía del dato. El del dato pasa al ciudadano. ¿Qué es esto? La información clínica relevante viaja con el paciente de forma segura, íntegra y estandarizada, convirtiendo la continuidad asistencial en el eje central de la prestación del servicio. El plan de implementación es una guía que se organiza paso a paso como las instituciones de salud deben implementar la interoperabilidad. Esta guía establece unas normas técnicas y fija unas fechas límites y exige realizar pruebas entre las entidades para asegurar que los sistemas funcionen correctamente. El 2023 fijó una fase piloto y una adecuación, que fueron las pruebas en IPS seleccionadas y un ajuste de estándares. En el 2024 hubo una expansión y masificación, que hubo una adopción en el 50% del territorio y capacitación. El 2025 allí hubo una consolidación y una sostenibilidad, esto generó una cobertura nacional, una interoperabilidad total y un monitoreo continuo. La ley 1581 del 2012, esta ley es la ley de protección de datos personales. Ella establece que los datos personales deben ser considerados una información sensible y privada. Solo pueden ser tratados con una posterior autorización del paciente. ¿Esto qué significa? Que es la ley de los habeas data y la protección de los datos, que requiere conocimiento expreso del paciente para el tratamiento de su información. La ley 1751 del 2015, ella consolida la salud como un derecho fundamental. Y la ley más importante, que es la ley 2015 del 2020, esta ley fue creada específicamente para regular cómo deben funcionar la historia clínica electrónica y cómo garantiza que pueda compartirse en diferentes instituciones. Ella estableció la obligación de la historia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los prestadores de salud deben estar en capacidad de intercambiar la información médica de los pacientes con cualquier hospital, clínica o consultorio. Ella también define unos datos clínicos relevantes, que toda la información de la historia clínica se va a compartir, sino únicamente aquella que es esencial e indispensable. Y también existe una seguridad, que es la confidencialidad, la autenticidad y la trazabilidad. La información debe compartirse siempre con confidencialidad. La resolución 866 del 2021 y 1868 del 2025, ella definió las primeras 49 variables clínicas mínimamente requeridas y una adopción formal de resumen digital de la atención. Bueno, para hablar de la parte de la gobernanza y actores estratégicos del ecosistema, tenemos que existe un nivel operativo, que son las IPS, y toda la parte de las entidades administradoras de planes de beneficios, que son los hospitales y las aseguradoras. Estos tienen diferentes ministerios donde cada uno de esos cumple un rol. Tenemos inicialmente el Ministerio de Salud, que tiene el rol de cumplir la parte de la de la Rectoría Técnica y Administración Central de la plataforma de la interoperabilidad
interoperabilidad. Como otro punto tenemos al Ministerio de Tecnologías, que esto lo que realiza es la parte del soporte de la infraestructura nacional, de la conectividad y la modernización del sector. Y por último tenemos la parte de la Agencia Nacional Digital. Esto es un articulador técnico y un administrador de sistemas de intercambio seguro. Entonces, sabemos de que esto se hace con el fin de lograr de que el sistema operativo, como lo mencionaba anteriormente, cumpla con todos los requisitos para poder brindar los servicios. Esto va mediante el mandato de la Reserva, que es la ley de 1952 del 2019. Bueno, por otra parte tenemos toda la parte, los diagnósticos de desafíos y estratégicos. Entonces, vamos a encontrar diferentes retos, los cuales estos van a estar estandarizados del sistema de legados. ¿Qué quiere decir esto? Que el reto integrador de hospitales que operan en software es obsoleto. Eso quiere decir que requiere una adopción de plataformas intermedias que actúen con traductores hacia un formato. También tenemos toda la parte de la resistencia y el talento humano. Eso quiere decir que requiere una gran capacitación masiva de todo el personal médico y administrativo para que perciban toda la interoperabilidad con más carga de sistemas y además de esto no lo vean como una carga, sino como una herramienta clínica. La parte del ciberseguridad y costos, sabemos de que invertir en uno de estos desafíos nos va a provocar un alto costo y las inversiones iniciales es mediante una seguridad y la parte de la mitigación que es constante a los riesgos de posibilidades de fugas y de datos no sensibles. Y por último tenemos la brecha de la infraestructura del TIC. Entonces, esto lo que hace es que disparará la conectividad. Las zonas de rurales que no carecen con una ancha banda, será necesario exigirles una inversión estatal de agresividad previa al despliegue clínico. Teniendo en cuenta esta brecha de infraestructura, el Ministerio de Salud consideró realizar una transición inteligente en 3 grupos estratégicos. El primer grupo tenía que ver con todos los hospitales grandes, con los líderes tecnológicos del país. Entonces, en este grupo en específico teníamos aquellos hospitales en los que se contaba con Internet y un software de historia clínica que permitía una adecuación inmediata para la implementación de este sistema. En el segundo grupo contamos con aquellos hospitales que contaban con Internet, pero que no tenían una historia digital propia. En este caso, pues básicamente el Ministerio de Salud lo que implementó fue un tipo nube llamado SaaS, en el cual pues básicamente se podían compartir los datos sin necesidad de tener un propio sistema instalado a nivel institucional. Y en el último grupo, que básicamente se encontraban en las zonas aisladas, el Ministerio de Salud hizo un relacionamiento con el Ministerio de Comunicaciones y básicamente lo que dijo fue que el despliegue iba a ser progresivo en la medida en que se pudieran instalar las bases tecnológicas suficientes para poder brindar un buen sistema. Adicionalmente a este tipo de implementación se creó una hoja de ruta territorial. ¿Cuál era el objetivo de esta hoja de ruta? Pues básicamente llegar a una meta nacional obligatoria para el 15 de abril del 2026. Para esta fecha se debía tener una implementación en la mayoría de zonas del país. Entonces es así como podemos ver en el mapa que desde octubre hasta diciembre se han ido implementando este tipo de sistemas en la medida de lo posible. Tenemos que iniciamos en el sur del occidente del país, en el suroccidente del país, luego pasamos hacia el Caribe y los llanos y finalmente llegamos hacia el área noreste, centro oriente y pacífico, incluyendo Bogotá. Durante todo este proceso de implementación, pues básicamente se hablaron de muchos beneficios de este sistema. Dentro de esos beneficios tenemos pues los beneficios a nivel asistencial y los beneficios a nivel económico. Sobre esto se ha brindado mucha educación y podemos ver que a nivel asistencial, pues básicamente el principal beneficio es la continuidad en la atención. ¿Eso qué
básicamente contempla? Pues contempla que va a haber una reducción en la fragmentación del cuidado. Antiguamente los pacientes pues básicamente tenían su historia clínica dividida en diferentes hospitales y lo que se busca con esta implementación es que sea homogénea la información básica requerida para un proceso de atención integral. Eso también va a permitir tener un segundo beneficio. El segundo beneficio está básicamente ligado a lo que es la coordinación entre niveles. ¿Eso qué quiere decir? Que si un paciente está en un nivel básico, pero la complejidad de su caso es alta, con toda la información que se puede compartir, se puede hacer un proceso de referencia contra referencia que le permita llegar a un hospital de alta complejidad donde puedan manejar su patología. Eso nos va a llevar finalmente a un sistema de gestión clínica eficiente, donde básicamente se van a disminuir los tiempos en los procesos de atención, se van a hacer implementación de proyectos de reducción de recursos basados en estos intercambios de información. Y eso nos va a llevar finalmente al mayor beneficio, que es una atención segura para nuestros pacientes. A nivel económico también podemos ver que hay 4 beneficios financieros. Primero, se reduce la duplicidad de servicios, la toma de paraclínicos dobles, la realización de imágenes que ya previamente se han realizado para el mismo paciente y pues eso también nos va a hacer a llevar a una optimización del recurso humano. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros especialistas y de nuestros médicos están viendo por la misma patología con los mismos estudios al mismo paciente. Y eso, pues básicamente limita el acceso a muchas de las especialidades que ya han sido utilizadas previamente por los mismos pacientes. Adicionalmente, a nivel hospitalario, la implementación de este sistema digital nos va a hacer que reduzca la estancia hospitalaria y que mejore el giro cama. ¿Eso a través de qué? Eso a través de llegar a un sistema de información que básicamente permita que el paciente que tiene un nivel de complejidad a nivel hospitalario alto tenga un seguimiento a nivel ambulatorio y ese seguimiento tenga todas las características que se necesita por un proceso de atención centrada en la persona. Todo esto nos va a llevar a un sistema sostenible, a un sistema que financieramente va a permitir mayor cubrimiento y mayor beneficio a toda la población. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte tecnológica de este novedoso sistema. El núcleo de este ecosistema es el Resumen Digital de Atención o RDA. Es un documento electrónico que sintetiza los datos clínicos más relevantes de una consulta. Existen, como podemos ver, 4 tipos de RDA: paciente, consulta externa, urgencias y hospitalización. Al enviar un RDA exitosamente, el sistema central devuelve un número de vida, que es un código cifrado que certifica la recepción y vinculación al sistema del historial del paciente en un sistema de almacenamiento central que se llama Master Patient Index del Ministerio de Salud. El motor técnico de la interoperabilidad el primero es el paso, es el idioma. Existe un estándar internacional adoptado por Colombia que es el HL7 FHIR R4. Es un estándar internacional modular que evita el envío de PDFs pesados y utiliza recursos JSON ágiles y catálogos semánticos obligatorios. ¿Qué sucede? Para que los sistemas informáticos de diferentes puedan comunicarse, Colombia adopta este sistema que actúa como un inglés técnico universal que en lugar de enviar documentos, descompone la información en pequeños paquetes de datos estandarizados llamados recursos. Por ejemplo, las alergias, medicamentos, signos visales. Y la interoperabilidad semántica se apoya en catálogos normalizados. Son lenguajes con información del CIE-10. El segundo paso, que es el RDA que les había hablado anteriormente, es el mensaje donde va toda la información. El siguiente paso es el transporte. Hay un sistema que se llama X-Road, que es de transporte seguro, que es un desarrollo esloveno. Es una infraestructura técnica utilizada, un modelo coordinado por el Ministerio de Salud. El intercambio de los RDA se realiza a través del X-Road, una tecnología que funciona como una autopista segura o como un túnel blindado. Para conectarse a esta red, cada hospital, cada IPS debe instalar un servidor de seguridad para ejecutar los procesos automáticos de convertir los datos de su software al formato JSON que exige el estándar FHIR. La privacidad y seguridad está garantizada porque los datos no se guardan en una nube central, están alojados en cada servidor de las IPS y solo se comparten
cuando son requeridos por otra institución. ¿Qué es y lo importante de esto? Que existe una autorización digital, que es la soberanía del dato. El paciente otorga un consentimiento informado mediante una codificación que sin esa autorización vigente del titular, el sistema bloquea cualquier intento de consulta entre otras IPS. Hay una trazabilidad absoluta. El control de acceso basados en logs de auditoría exhaustivos que son inalterables y registran quién accedió, qué campos consultó, a qué hora y desde qué terminal. Y al final está el validador de toda esta información que se llama VIDA, que es el validador individual de atención. El sistema devuelve a la IPS que generó una cadena alfanumérica cifrada que certifica la trazabilidad y la seguridad de los datos. Bueno, acá tenemos un caso clínico que es una problemática muy común en nuestro país. Se trata de un paciente masculino de 7 años de edad que reside normalmente en Bucaramanga, pero se encuentra de vacaciones en Charalá. Ingresa al servicio de urgencias, pues, por un síndrome febril aislado asociado a una odinofagia. Él llega, pues, junto con sus pacientes, es valorado con el médico general de turno, quien, pues, a la anamnesis pregunta, pues, sus antecedentes familiares y personales, alérgicos y demás. Sin embargo, pues niegan todas las anteriores. Al examen físico, pues se encuentra evidentemente una temperatura axilar de 38.9, adicionalmente pues unas amígdalas eritematosas con un exudado blanquecino y ganglios palpables cervicales en región anterior. Esto da un diagnóstico de una faringoamigdalitis bacteriana, lo que da a realizar un manejo con penicilina benzatínica, dosis única intramuscular. Sí, bueno, se administra normalmente, sin embargo, pues no hay como un control del medicamento. Egresa normalmente de la institución y 30 minutos posteriormente inicia con una urticaria generalizada, un angioedema de párpados y labios y sibilancias pulmonares. Adicionalmente, pues signos vitales con una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una saturación de oxígeno disminuida. Como resultado van a necesitar, pues obviamente, hacerle un manejo médico oportuno para evitar, pues, un evento fatal, perdón. En esto, pues, se utiliza adrenalina o oxigenoterapia y, pues, se debe hacer una hospitalización para la evolución y la observación del paciente. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta estos dos escenarios? Al ingresar normalmente si tenemos una interoperabilidad de la historia clínica electrónica, esto lo que va a hacer es que al ingresar el documento del menor en Charalá, que no es su ciudad donde reside, el RDA del paciente va a desplegar automáticamente una alerta roja sobre la alergia a la penicilina documentada previamente pues en su ciudad natal. Entonces, obviamente esto lo que va a hacer es que se evite digamos, un efecto o un evento adverso. Adicionalmente, pues entonces, ¿qué pasa? Tenemos el escenario donde está, digamos, que la falla, que no tenemos, digamos, esa interoperabilidad y que nos va, digamos, a pasar, pues va a haber un evento adverso casi fatal, vamos a terminar haciendo una internación hospitalaria que fue pues evitable, vamos a duplicar los gastos para el sistema de salud y va a haber un alto riesgo de demandas médico-legales. En este caso, pues lo que queremos hacer con la interoperabilidad es un ecosistema conectado. ¿Esto qué nos proporciona? Pues una protección inmediata de la vida, una reducción drástica de los costos, un cero uso de camas hospitalarias adicionales en este caso que se hubiera podido evitar y una eficiencia clínica y seguridad total para el prescriptor. Bueno, entonces este proceso pues es un proceso irreversible. No solamente se trata de cumplir una normativa para este año 2026, sino es la humanización de la salud a través de la tecnología. Es un compromiso de todos para asegurar que los datos fluyan allí donde son necesarios para proteger la vida, construyendo un sistema de salud transparente, seguro y eficiente para las futuras generaciones del país. Adicionalmente, para la salud pública, pues esto permite que el Estado obtenga datos agregados de alta calidad en tiempo real, lo que va a hacer que tomen unas buenas decisiones estratégicas, vigilancia epidemiológica y pues haya una optimización de los gastos a nivel sectorial. Muchas gracias por su atención.